Constitulocos, un programa dedicado a las constituciones de México. ¡Comenzamos! ¿Sabías que la Constitución de 1824 fue la primera de México independiente? Sí, creo que marcó un antes y un después en la organización del país. ¿Qué cambios importantes trajo? Bueno, estableció un sistema de gobierno republicano, representativo popular y federal, inspirado en el modelo de Estados Unidos, pero adaptado a la realidad mexicana. Eso suena interesante. ¿Y cómo estaba organizado el gobierno? Había tres poderes. El ejecutivo tenía un presidente y un vicepresidente que eran elegidos por los estados. El legislativo era un congreso bicameral con la Cámara de Diputados y el Senado. Y el judicial que incluía la Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. Parece que intentaron estructurar todo bastante bien, pero me imagino que también tenía limitaciones, ¿no? Sí, varias. Por ejemplo, la religión católica fue declarada como la única oficial, prohibiendo cualquier otra práctica religiosa. Además, aunque reconocía la ciudadanía por hombres mayores de 18 años o 21 si estaban casados, no daba derechos políticos a mujeres indígenas u otros grupos vulnerables. ¿Y cómo manejaron el tema del federalismo? Fue un, fue un paso importante. Los estados tenían autonomía para manejar sus asuntos internos, pero el gobierno central controlaba temas como la política exterior, la defensa y la economía. Eso suena bien en teoría, pero ¿qué impacto tuvo realmente? Marcó un avance democrático, pero su implementación fue complicada. Los sectores centralistas no estaban de acuerdo con el federalismo, le generó conflictos. Parece que intentaron construir un país más organizado, aunque con muchos retos. Es interesante cómo esos debates siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Exacto, fue un esfuerzo clave en la historia de México, aunque lleno de desafíos. Bueno, ahora hablaremos sobre la Constitución Centralista de 1836. En México, con las 7 leyes de 1836, que transformaron al país de una república federal a una centralista. En este sistema, los estados dejaron de existir como entidades soberanas y pasaron a ser departamentos controlados directamente por el gobierno central. Esto buscaba, en teoría, evitar los conflictos regionales, pero en la práctica generó descontento sobre todo en regiones que defendían su autonomía. La Constitución centralista limitaba la participación ciudadana, reforzaba la jerarquía política y privilegiaba a los grupos en el poder. Aunque pretendía poner orden, terminó causando rebeliones y movimientos separatistas. Un claro ejemplo fue la independencia de Texas y conflictos internos en otras regiones del territorio. Pero ¿por qué fracasó, como en muchos casos? Pues ignoraba las diversidades locales y las necesidades de las regiones. Al intentar imponer un control homogéneo, desató tensiones que, en lugar de unir, dividieron aún más los estados. Fue en este contexto que se decidió convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, la Constitución de 1847. Estableció un sistema federal, con un presidente y un congreso elegidos por el pueblo. También estableció la separación de poderes y la protección de los derechos individuales. La Constitución sentó las bases para la estabilidad y el progreso del país, y su legado continúa siendo relevante hasta la actualidad. La Constitución de 1847 es un documento fundamental para la historia de México, y su estudio es esencial para entender la evolución política y jurídica del país. La Constitución de 1857 marcó un momento crucial de la historia de México, promulgada el 5 de febrero de 1857. Esta Carta Magna reflejó los ideales liberales de la época y sentó las bases de un México moderno. Las luchas entre liberales y conservadores definían el rumbo del país, y la Constitución de 1857 fue una respuesta a la necesidad de establecer un marco legal progresista. Esta Constitución proclamó a México como una república democrática, representativa y federal, con 24 estados libres y soberanos. También reconoció derechos individuales, como la libertad de expresión,
prensa, educación y trabajo, revolucionando la relación entre el Estado y los ciudadanos. Hoy recordamos la Constitución de 1857 como un símbolo de la lucha por un México más justo y democrático. Y respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es crucial este tema para poder entender la estructura política y social de México. Entendemos que esta ley es fundamental en el país porque actualmente nos rige y establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y del Estado mexicano. Es importante señalar que esta Constitución fue producto de una época de grandes transformaciones y luchas sociales. México venía de una revolución que había comenzado en 1910 y buscaba, entre otras cosas, terminar con las desigualdades sociales, económicas y políticas que prevalecían en el país. Este documento es significativo porque no solo fue el resultado de una serie de demandas sociales, sino que también introdujo principios revolucionarios y avanzados para su época. En primer lugar, se reconoce una serie de derechos sociales, algo que no se había hecho en otras constituciones previas. El artículo 123, por ejemplo, que establece los derechos laborales. Otro punto fundamental es que la Constitución también reconoce derechos agrarios, como lo expone el artículo 27. Además, en lo que respecta a los derechos civiles, esta Constitución garantiza libertades fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación, esenciales para el ejercicio pleno de la democracia. Aunque la Constitución de 1917 ha sufrido varias reformas a lo largo del tiempo, muchas de sus ideas fundamentales siguen siendo la base del orden jurídico de México y en la actualidad sigue siendo un pilar de la convivencia democrática y la organización del país.